Bienvenidos una vez más a su canal de confianza para todo lo relacionado con el mundo del espectáculo y las telenovelas turcas. CU Superíndice 3 Moestu N hoy. Espero que es tu copyright en listos para un drama jugoso, porque hoy vamos a hablar de una pareja que, aunque nos enamoró Superíndice 3 en la pantalla, siempre ha estado rodeada de rumores y especulaciones. Burak Uzuparrafoibit y Neslihan Atagul. Su copyright lo que es tu N pensando. Kemal y Nihan. Un amor de telenovela que traspasó Superíndice 3 la pantalla. Pero, ¿realmente fue así? Hoy nos sumergiremos en el corazón Superíndice 3N de los rumores, los chismes y las supuestas tensiones que marcaron su relación Superíndice 3N profesional y, para algunos, tal vez algo muy ese, ¿hubo química real? ¿O todo fue una actuación Superíndice 3N magistral? Vamos a analizarlo todo. Antes de que empecemos a desentrar más menos a este culebro Superíndice 3N, recuerden que aquí en el canal nos encanta mantenerlos al tanto de todo lo que sucede de True, SDCU Maras, a su que si aún no lo han hecho. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos cargados de drama, chismes y mucha información Superíndice 3N. No se arrepentir URN. Ahora preparemos el tu copyright, acomodo copyright monos y entremos de lleno en este escándalo que aún hoy sigue dando de copyright hablar. Burak Uzuparrafoibit y Neslihan Atagul. Dos nombres que evocan pasión Superíndice 3N, talento y sobre todo controversia. Todos recordamos Karasevda, la telenovela turca que conquistó Superíndice 3 corazones en todo el mundo. La historia de amor imposible entre Kemal y Nihan nos mantuvo pegados a la pantalla, semana tras semana, sufriendo y llorando con cada obstáculo que se interponía en su camino. La química entre Burak y Neslihan era innegable, palpable, casi podíamos sentir la tensión Superíndice 3N sexual a trabu copyright, ese de la pantalla. Pero, ¿era real? Aquí es donde la historia se pone interesante. Mientras el mundo se enamoraba de Kemal y Nihan, de True SDCU Maras, aparentemente, la situación Superíndice 3N era muy diferente. Comenzaron a circular rumores de una tensión Superíndice 3N insostenible entre Burak y Neslihan, una animadversión Superíndice 3N que iba ese ayu de lo profesional. La intensidad de estos rumores era tal que se convirtieron en un tema recurrente en la prensa del corazón Superíndice 3N turca, generando debates y acaloradas discusiones entre los fanáticos de la telenovela. ¿La razón Superíndice 3N? Bueno, aquí es donde entramos en territorio especulativo, pero basado en fuentes cercanas a la producción Superíndice 3N y en el análisis de diversas entrevistas y apariciones públicas. Se decua que la esposa de Burak en ese momento, Fariye Evcen, no estaba muy contenta con la cercanía de su esposo con Neslihan. Celos profesionales, tal vez, o tal vez algo muy de ese profundo. La sombra de los celos rondaba el set de grabación Superíndice 3N, alimentando las sospechas y creando un ambiente de tensión Superíndice 3N palpable para todos los involucrados. Fariye Evcen, recordemos, es también copyright N, una actriz muy talentosa y reconocida en Turquía, y su relación Superíndice 3N con Burak era una de las su Superíndice 3 lidas y queridas por el público. La idea de que su matrimonio pudiera estar en peligro por culpa de la química de Burak con Neslihan desató Superíndice 3 una ola de rumores y especulaciones. Era la tormenta perfecta, una telenovela exitosa, una pareja protagu Superíndice 3 nica con química arrolladora y una esposa celosa en el medio. El drama estaba servido. Se decua que Fariye visitaba constantemente el set de grabación Superíndice 3N, supuestamente para vigilar a su esposo. Algunos incluso afirmaban que sus visitas eran frecuentes de lo necesario y que su presencia generaba incomodidad entre el equipo de producción Superíndice 3N. También copyright N se rumoreaba que prohibió Superíndice 3 a Burak tener cualquier tipo de contacto con Neslihan fuera del set. Imaginen la situación Superíndice 3N, dos actores obligados a interpretar escenas de amor apasionadas, sabiendo que la mirada vigilante de la esposa de uno de ellos estaba presente en cada momento. Incluso se llegó Superíndice 3 a decir que hubo fuertes discusiones entre Burak y Fariye a causa de esto. Las paredes del hogar conyugal temblaban al ritmo de las acusaciones y los reproches, mientras el mundo exterior observaba con morbo la posible desintegración Superíndice 3N de una de las parejas queridas de Turquía. Pero, ¿copyright tan cierto es todo esto? Bueno, ninguna de las partes ha confirmado ni desmentido los rumores de manera oficial.
El silencio ha sido su mejor arma, dejando que las especulaciones fluyan libremente, alimentando a UNMU es el morbo del público. Sin embargo, hay ciertos detalles que nos hacen pensar que efectivamente algo sucedió a detrás SDCU Maras. Pequeu más menos os gestos, miradas esquivas y comentarios ambiguos han sido interpretados como seu más menos ales inequívocas de que la tensión superíndice 3N era real. Por ejemplo, la evidente falta de interacción superíndice 3N entre Burak y Neslihan fuera de la telenovela. A diferencia de otras parejas protagu superíndice 3nicas que suelen mantener una relación superíndice 3N cercana y amigable, incluso después copyright, ese determinar el proyecto, Burak y Neslihan apenas se dirigían la palabra en eventos públicos. Sus interacciones se limitaban a lo estrictamente necesario y, en muchas ocasiones, parecían evitarse mutuamente. Era como si existiera una barrera invisible entre ellos, una distancia que nadie se atrevió a cruzar. Otro detalle que llamó superíndice 3 la atención superíndice 3N fue la ausencia de felicitaciones públicas entre ellos. Por ejemplo, cuando Neslihan se casó superíndice 3 con Kadir Doyulu, Burak no hizo ninguna declaración superíndice 3N pública, ni siquiera un simple felicidades en redes sociales. Lo mismo ocurrió superíndice 3 cuando Burak y Farije tuvieron a su hijo. Neslihan guardó superíndice 3 silencio. En un mundo donde las redes sociales son el principal canal de comunicación superíndice 3N, este silencio ensordecedor hablaba por sí solo. Estos pequeños más menos os detalles, sumados a los rumores que circulaban, alimentaron a UNMUDS la idea de que algo no andaba bien entre ellos. La prensa turca, por supuesto, se hizo eco de estos rumores y los explotó superíndice 3 al máximo, creando un verdadero culebro superíndice 3N medio tico. Revistas, programas de televisión superíndice 3N y PU, Guinness Web se llenaron de noticias y especulaciones sobre la supuesta rivalidad entre Burak, Neslihan y Farije. Algunos incluso llegaron a afirmar que Burak y Neslihan se detestaban mutuamente y que trabajar juntos era una tortura para ambos. La química que veíamos en pantalla era, según estas fuentes, un mero espejismo, una actuación superíndice 3N forzada y dolorosa. Sin embargo, otros argumentaban que eran simplemente profesionales y que sabían separar su vida personal de su trabajo. Defendían la idea de que la tensión superíndice 3N era producto de la presión superíndice 3N medio tica y de los celos infundados de Farije. Pero entonces, ¿CU superíndice 3 mo explicamos la increíble química que mostraron en pantalla? Bueno, aquí es donde entra en juego el talento actoral. Tanto Burak como Neslihan son actores muy profesionales y experimentados, capaces de meterse en la piel de sus personajes y transmitir emociones de manera convincente. Son maestros del engao más menos o capaces de hacernos creer que el amor es real, incluso cuando el odio acecha en el corazón superíndice 3N. Es posible que a pesar de la tensión superíndice 3N que pudiera existir entre ellos, hayan sido capaces de dejar sus diferencias a un lado y concentrarse en su trabajo, creando una actuación superíndice 3N creíble y emotiva que cautivó superíndice 3 al público. Han logrado transformar el odio en pasión superíndice 3N, la incomodidad en deseo, la tensión superíndice 3N en amor. Un verdadero milagro actoral. También copyright N es importante recordar que la actuación superíndice 3N es un trabajo muy exigente que requiere mucha concentración superíndice 3N y disciplina. Es posible que Burak y Neslihan simplemente se hayan enfocado en cumplir con sus obligaciones profesionales, sin importar lo que sintieran el uno por el otro. La presión superíndice 3N de los productores, los directores y el público era enorme y ambos sabían que debían entregar un producto de calidad, independientemente de sus problemas personales. Ahora bien, volviendo al tema de las supuestas fotos íntimas mencionadas en el título del vídeo, debo decirles que hasta donde sabemos, no existe ninguna evidencia que respalde la existencia de dichas fotos. Todo parece indicar que se trata de un rumor infundado, probablemente creado por algún medio sensacionalista con el objetivo de generar controversia y aumentar su audiencia. Es la carnada perfecta para atraer a los curiosos y a los morbosos, aquellos que disfrutan alimentándose del drama y del escándalo. En realidad lo que existen son fotos de Burak y Neslihan durante la grabación superíndice 3N de Karasevda, donde se les ve abrazados, besándose o simplemente compartiendo momentos lidos y afectuosos. Pero estas fotos son parte de su trabajo y no prueban nada de su profesionalismo como actores. Son instantáneas robadas de la ficción superíndice 3N, que no reflejan necesariamente la realidad.
Es importante ser cautelosos con este tipo de información superíndice 3N y no dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones. Recuerden que la vida de los famosos es a menudo objeto de invención superíndice 3N y exageración superíndice 3N, y es fácil caer en la trampa de creer todo lo que leemos o vemos en Internet. Los medios de comunicación superíndice 3N a menudo distorsionan la realidad, buscando el titular sensacionalista y el escándalo fácil, sin importar el daño más menos o que puedan causar a las personas involucradas. En definitiva, la relación superíndice 3N entre Burak Uzupárrafo y Bit y Neslihan Atagul sigue siendo un misterio. Nunca sabremos con certeza que copyright sucedió superíndice 3 realmente de Truk de SDCU, Maras durante la grabación superíndice 3N de Karasebda. Solo podemos especular, analizar los rumores y los detalles, y sacar nuestras propias conclusiones. Lo que sabemos es que ambos son actores talentosos y profesionales que lograron crear una química inolvidable en pantalla, a pesar de los rumores y las especulaciones. Su legado actoral permanecerá intacto, independientemente de lo que haya sucedido entre ellos fuera del set. Y hasta aquí llegamos con el chisme del dúo. Espero que hayan disfrutado de este análisis a fondo de la relación superíndice 3N entre Burak Uzupárrafo y Bit y Neslihan Atagul. Como ven, la verdad de Trur S de las CU Maras a veces es muy diferente a lo que vemos en pantalla. El mundo del espectáculo es lleno de luces y sombras, de apariencias y realidades ocultas. Ahora, me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Creen que hubo algo muy que amistad entre Burak y Neslihan? ¿O creen que todo fue una simple actuación superíndice 3N? Dejen sus comentarios aquí abajo y compartan sus teorías. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. ¿Creen que Farideh Evcen tuvo motivos para estar celosa? ¿Creen que la presión superíndice 3N mediática influyó superíndice 3 en la relación superíndice 3N entre Burak y Neslihan? Quiero saberlo todo. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos cargados de chismes y drama. Recuerden que aquí en el canal siempre tenemos algo nuevo que contarles. No se pierdan nuestros superíndice 3 vídeos, donde desentrao más menos haremos los secretos mejor guardados de las telenovelas turcas. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en la superíndice 3 entrega. Hasta la superíndice 3 chismosos. Y recuerden, la vida es un culebro superíndice 3N, a su que disfruten del drama.